Sentí un nudo en la garganta la mañana que llegué a la casa de mi hermano y encontré la puerta cerrada con llave, aunque él siempre decía que las llaves estaban bajo el felpudo para mí. Algo en el aire olía a humo apagado y a flores marchitas. El silencio me golpeó antes de que pudiera tocar la puerta. Llamé su nombre varias veces y al no recibir respuesta, mi corazón comenzó a acelerarse. Recordé las últimas palabras de mi madre antes de morir. Cuida de tus hermanos, pero nunca olvides tus derechos. Siempre había creído que se refería al amor y la unión familiar. Nunca pensé que también incluía la justicia y el coraje. Mientras miraba la puerta cerrada, un miedo frío recorrió mi espalda. Algo estaba escondido de mí. Mis manos temblaban y por un instante sentí que la confianza que había depositado en mi familia se deshacía como arena entre mis dedos. No podía explicarlo, pero intuía que algo importante estaba siendo ocultado. Esa sensación se mezcló con una mezcla amarga de rabia y tristeza que no podía ahogar. Solo tenía una idea clara. Necesitaba averiguar la verdad, aunque el dolor fuera inevitable. Recordé entonces la caja vieja en la que guardaba documentos de mi madre. Dentro posiblemente descansaba un pedazo de justicia que nadie esperaba que yo tuviera. Ese pensamiento me dio un extraño alivio, aunque la incertidumbre seguía golpeando mi pecho con fuerza. Mi vida antes de ese momento había sido tranquila y monótona, como el ritmo pausado de un reloj antiguo que nunca se apaga. Cada mañana me despertaba con el aroma del café recién hecho y el pan tostado que mi hermano preparaba mientras yo revisaba los correos de trabajo. La rutina familiar era simple, cálida, con risas ligeras y conversaciones sobre cualquier cosa: el clima, la vecina que siempre saludaba, los recuerdos de la infancia que traían tanto consuelo como nostalgia. Mi hermano siempre fue el centro de la familia, el responsable, el que resolvía problemas antes de que surgieran, y yo aprendí a apoyarlo y confiar en su juicio. Nuestra madre, antes de fallecer, solía reunirse con nosotros cada tarde en la sala, donde el olor de su perfume mezclado con el de los pasteles recién horneados creaba un pequeño refugio de ternura. Pero detrás de esa apariencia de calma, también había tensiones invisibles, pequeñas discusiones sobre dinero, herencias, o decisiones que no siempre compartíamos. Yo, siempre prudente, prefería no involucrarme, creyendo que la armonía familiar valía más que cualquier desacuerdo. Sin embargo, el simple hecho de encontrar la puerta cerrada cambió de golpe esa sensación de seguridad, y me obligó a mirar de cerca todo lo que había dado por sentado, preguntándome si realmente conocía a mi familia tanto como pensaba. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió durante la visita de mi sobrina a mi casa. Me contó, casi sin querer, que había escuchado a mi hermano hablar con su esposa sobre documentos que no debía ver. Mi corazón se detuvo un instante. Intenté sonreír y fingir indiferencia, pero una sensación helada se instaló en mi pecho. Empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Llamadas que se interrumpían al verme entrar, miradas esquivas, risas que sonaban forzadas. Cada pequeña acción me daba pistas de que me estaban ocultando algo importante, y aunque mi instinto me decía que debía investigar, también había un miedo profundo a lo que podría descubrir. Cada día que pasaba, el silencio en las conversaciones familiares se hacía más pesado, y la sensación de exclusión me dolía más que cualquier confrontación abierta. Comencé a revisar los papeles antiguos de nuestra madre, buscando pistas que corroboraran mis sospechas, pero nada parecía evidente. Sin embargo, un sobre amarillento con mi nombre, escondido entre viejas cartas, llamó mi atención. Al abrirlo, encontré una copia del testamento de mi madre, con mi nombre claramente señalado como heredera de una parte importante de la propiedad familiar. Mi pulso se aceleró. La mezcla de alivio y angustia fue inmediata. Me di cuenta de que lo que habían hecho era deliberado, un intento consciente de excluirme de algo que me pertenecía, y sentí cómo la traición calaba más hondo que cualquier pérdida material. Sabía que ahora tenía en mis manos la verdad, y con ella, una decisión crucial que definiría el rumbo de nuestra familia. Cuando finalmente confronté a mi hermano, la tensión llenó la habitación como un humo denso que no se disipa. Lo miré fijamente,
sosteniendo la copia del testamento en mis manos, y le pregunté con voz firme, pero serena, cómo había podido ocultarme algo tan importante. Al principio negó todo, con esa seguridad que solo quienes creen que la verdad está de su lado pueden tener. Pero cuando le mostré las páginas con mi nombre, sus ojos se llenaron de sorpresa y culpa, y las palabras que intentó formar se quedaron atrapadas en su garganta. Su esposa, que había estado callada en un rincón, bajó la mirada y tragó saliva, consciente de que la verdad la atrapaba sin salida. La casa, que siempre había sido un refugio, se sintió ahora opresiva y cargada de secretos. Cada gesto, cada pausa en el aire, parecía gritar la traición que había estado ocurriendo justo bajo mi nariz. Me dolió más ver la decepción en los ojos de mi hermano que cualquier intento de injusticia. La relación que creía sólida se tambaleaba ante la evidencia de la mentira. En ese instante comprendí que el dinero o la propiedad eran solo un símbolo de algo más profundo. La confianza rota, el cariño manipulado y la necesidad de ser vista y respetada. No había gritos, ni violencia, solo un silencio pesado, lleno de reproches no dichos, que hablaba más alto que cualquier acusación directa. La realidad se impuso con fuerza. Debía actuar con inteligencia y calma, porque la manera en que manejara esta verdad definiría no solo mi herencia, sino el respeto que merecía como hija y hermana. Mi reacción fue medida, aunque el corazón latía con fuerza en cada movimiento. Sabía que confrontar sin un plan solo traería más dolor y resentimiento. Por eso decidí primero asegurar toda la documentación, fotografiar cada página y organizar los papeles de manera que nadie pudiera alegar ignorancia. Cada gesto, desde recoger los sobres hasta organizar los archivos, estaba cargado de un silencio deliberado, como si cada acción fuera un mensaje silencioso de que yo conocía la verdad y no me dejaría engañar. Planeé cuidadosamente la reunión familiar, donde se hablaría de la herencia, y me aseguré de que cada palabra que dijera estuviera impregnada de calma, sin agresión ni sarcasmo, pero con una firmeza que no dejara lugar a dudas. Cuando llegó el momento, la tensión era palpable. Miradas que buscaban apoyo, manos que se entrelazaban nerviosamente, respiraciones que se volvían audibles en la sala. Hablé con claridad sobre lo que había encontrado y la importancia de respetar la voluntad de nuestra madre, y vi cómo cada mentira previamente tejida comenzaba a deshacerse. La combinación de evidencia y serenidad fue más poderosa que cualquier grito. Ver a mi hermano y a su esposa enfrentar la realidad con una mezcla de culpa y resignación me dio una sensación extraña de alivio y tristeza al mismo tiempo. Había logrado lo que necesitaba: justicia sin humillación, respeto sin destrucción. Pero también comprendí que la herencia no era solo dinero. Era la oportunidad de reconstruir, de reafirmar los lazos familiares que habían sido tensos y frágiles, y demostrar que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene un poder liberador. La verdad salió a la luz frente a toda la familia y amigos cercanos, con la calma firme que había cultivado durante semanas. Cada persona que escuchaba mi relato reaccionaba de manera diferente. Algunos con asombro, otros con incomodidad, y unos pocos con admiración silenciosa. Mi hermano intentó explicar, justificar, incluso minimizar lo ocurrido, pero la evidencia era irrefutable. No había forma de tergiversarla. Su esposa, con la cabeza baja, parecía reconocer cada omisión y cada silencio cómplice. Lo que más me impactó fue ver cómo los vecinos y familiares que siempre habían confiado en nuestra unidad comenzaron a mirarnos con una mezcla de respeto y comprensión, reconociendo que yo había actuado no por venganza, sino por integridad. La sensación de alivio fue intensa. Después de semanas de dudas, secretos y silencios, finalmente existía claridad. Cada conversación posterior, cada mirada compartida, estaba teñida de la conciencia de que la justicia había prevalecido sin necesidad de humillar ni destruir. Fue un momento de enseñanza silenciosa para todos, que la verdad y el respeto mutuo pueden ser más poderosos que cualquier intento de engaño, y que enfrentar los problemas con dignidad siempre deja huella en la memoria de quienes presencian la justicia. En ese espacio,
La familia aprendió, aunque dolorosamente, que el amor verdadero incluye honestidad y respeto, incluso cuando las emociones nos tientan a actuar por impulso. Después de que todo se resolvió, me tomé un tiempo para reconstruir mi vida emocional y cotidiana. Pasé las mañanas en mi jardín, respirando el aroma de la tierra húmeda y escuchando el canto de los pájaros, recordando que la paz también existe después de la tormenta. Mi relación con mi hermano mejoró lentamente, basada en la honestidad y un respeto recién descubierto. Ya no había secretos que erosionaran la confianza. Reflexioné sobre las enseñanzas de mi madre y entendí que cuidar de uno mismo no era egoísmo, sino una forma de honrar lo que ella nos había dado, la capacidad de amar con claridad y justicia. Encontré consuelo en compartir mi experiencia con mis hijos y sobrinos, contándoles cómo enfrentar las dificultades sin perder la integridad. Incluso en los días más difíciles, sentía la fuerza de saber que tenía la verdad de mi lado y que, aunque la traición había existido, no definiría quién era ni mi lugar en la familia. Cada gesto de reconciliación, cada conversación sincera, fortaleció la idea de que el respeto y la transparencia son los cimientos de cualquier relación duradera. Aprendí que la herencia más valiosa no es la económica, sino la claridad de conciencia y la capacidad de mantenerse firme, sin perder la ternura y el amor por quienes amamos. Ahora, mientras escribo estas palabras para voces de la abuela, me pregunto si ustedes, que me escuchan, han sentido alguna vez esa mezcla de traición y justicia que rompe el corazón y lo reconstruye al mismo tiempo. ¿Habían imaginado que alguien tan cercano pudiera esconder algo tan importante? La vida nos pone pruebas que parecen injustas, pero también nos da herramientas para enfrentarlas con dignidad. Cada decisión que tomamos, cada acto de valentía silenciosa, nos define más que cualquier posesión material. Así que les pregunto, mis queridos oyentes, ¿qué harían ustedes si descubrieran que les han ocultado algo que les pertenece por derecho? Reflexionen, compartan sus experiencias y recuerden siempre que la verdad, aunque a veces dolorosa, es la luz que guía nuestros pasos hacia la paz y el respeto. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo la tarde que decidí revisar cada rincón del despacho de mi madre, buscando algo que confirmara mis sospechas. La casa estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la madera bajo mis pies y el zumbido distante de un ventilador que giraba lentamente. Abrí cajones, revisé estantes, y cada papel parecía igual de inofensivo que el anterior, hasta que encontré una carpeta con bordes gastados y mi nombre escrito con la letra familiar de mamá. Al abrirla, mis ojos se toparon con la copia del testamento que ella había guardado cuidadosamente para mí. La sensación que me inundó fue extraña. Alivio mezclado con ira, gratitud y dolor, todo al mismo tiempo. Sabía que no era solo un pedazo de papel. Era la llave que revelaba la verdad y la injusticia que había sido cometida a mis espaldas. Cada línea del documento parecía vibrar con la voz de mi madre, recordándome que debía luchar por lo que me pertenecía y que la familia, aunque imperfecta, necesitaba justicia. Guardé la carpeta cerca de mi corazón, respirando profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que me invadía. Comprendí que ahora tenía en mis manos algo poderoso, la posibilidad de confrontar la traición sin perder la calma y la dignidad. La casa olía a madera vieja y a polvo, pero también a una sensación de destino que se cernía sobre mí, recordándome que cada acción que tomara en los próximos días definiría no solo la herencia, sino también la relación con quienes siempre creí cercanos. Decidí observar primero, antes de actuar, y pronto noté cómo la rutina familiar estaba cargada de secretos. Cada conversación con mi hermano se volvió cuidadosamente medida. Cada sonrisa parecía tener un trasfondo de ocultamiento. Sus llamadas telefónicas se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, y los mensajes de su esposa llegaban con retraso o desaparecían misteriosamente. El aire en la casa parecía pesado, impregnado de desconfianza que yo apenas podía disimular. En mi mente repasaba cada gesto, cada palabra,
intentando juntar las piezas de un rompecabezas que nunca había sospechado existir. Esa sensación de vigilancia constante me agotaba emocionalmente, pero también fortalecía mi determinación de enfrentar la verdad con inteligencia. Cada noche, mientras el reloj marcaba las horas, revisaba la copia del testamento, memorizando detalles, buscando la manera más digna de confrontar la mentira sin caer en la agresión. Sabía que la paciencia sería mi aliada. Apresurarme podría arruinar todo. El silencio en la casa ya no era tranquilo, sino un recordatorio de la traición que acechaba en cada esquina. Mis pensamientos iban y venían, y aunque me sentía atrapada en una mezcla de ansiedad y tristeza, también sentía un extraño consuelo al saber que la verdad estaba a mi lado, lista para restaurar el equilibrio que había sido quebrantado. El primer momento de confrontación real llegó de manera inesperada durante una comida familiar. Mi hermano intentó bromear sobre un tema cualquiera, pero sus ojos delataban nerviosismo. La tensión era palpable, como si el aire mismo contuviera secretos que no podían salir a la luz. Mi sobrina, sin darse cuenta, comentó algo sobre cosas que mamá dijo que no podía ver, y mi corazón dio un vuelco. Intenté mantener la calma, sonriendo mientras por dentro sentía cómo la ira y la decepción burbujeaban. Cada palabra que seguía en la conversación estaba cargada de doble sentido, y yo lo percibía claramente. Era un juego delicado, un equilibrio entre la apariencia de normalidad y la verdad que estaba a punto de explotar. Esa tarde, al escuchar cada comentario y observar cada gesto, confirmé lo que ya intuía. Habían estado escondiendo algo grande, algo que me pertenecía por derecho. Esa certeza me dio fuerzas para planear con cuidado mi siguiente movimiento. No podía actuar precipitadamente. Necesitaba evidencia y claridad, porque enfrentar la traición sin preparación solo traería más dolor. Mientras recogía los platos después de la comida, sentí un peso en el pecho y una resolución silenciosa. No permitiría que la injusticia quedara impune, y que la verdad se revelaría de manera firme y digna, aunque el proceso doliera profundamente. Decidí entonces preparar una reunión formal, un momento en el que la verdad saldría a la luz de manera inequívoca. Contacté a un abogado de confianza para confirmar la autenticidad de la copia del testamento y organizar todos los documentos necesarios. Cada paso era ejecutado con cuidado. Fotografías, respaldos, notas de observación. Todo debía estar listo para evitar cualquier excusa de negación. El día de la reunión, el ambiente era tenso, cargado de expectación y silencios incómodos. Mi hermano intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente y sus ojos evitaban los míos. Su esposa, sentada al lado, bajaba la mirada, consciente de que la verdad los atrapaba. Yo hablé con calma, describiendo lo que había descubierto y la importancia de respetar la voluntad de nuestra madre. Cada palabra era medida, cada pausa intencionada, para que la gravedad de la situación se percibiera sin necesidad de gritos ni reproches. La evidencia era clara, y la reacción de los presentes variaba entre incredulidad, sorpresa y respeto silencioso. Sentí un alivio profundo al ver cómo la verdad empezaba a imponerse, y al mismo tiempo, un dolor contenido por la distancia que ahora existía entre mi hermano y yo. Había logrado establecer justicia sin humillación, y comprendí que, más allá de la herencia, había protegido algo más valioso: la dignidad, tanto mía como de la familia, mostrando que enfrentar la verdad con serenidad y determinación puede cambiar la dinámica incluso en los momentos más dolorosos. La revelación de la verdad se extendió como un susurro entre los familiares y vecinos cercanos. La tensión que había dominado la casa durante semanas finalmente encontró su salida, y cada conversación posterior estaba teñida de una mezcla de asombro y respeto. Algunos parientes me miraban con admiración silenciosa, comprendiendo que mi calma y prudencia habían sido clave para exponer la injusticia, sin romper los lazos familiares. Mi hermano intentaba justificar sus actos, pero la evidencia era contundente. La copia del testamento no dejaba margen para la negación. Su esposa, con la cabeza baja,
Parecía aceptar la responsabilidad de los silencios y omisiones que habían acompañado la traición. Lo que más me sorprendió fue observar cómo incluso quienes habían desconfiado de mí en algún momento, ahora comprendían la firmeza de mis acciones. Las miradas y los gestos cargaban lecciones silenciosas, que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino, y que enfrentarla con integridad habla más fuerte que cualquier intento de encubrirla. Esa tarde, mientras el sol bajaba y la luz dorada bañaba la sala, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No había gritos ni acusaciones violentas, solo un reconocimiento tácito de que la justicia se había impuesto con respeto y dignidad. Cada gesto de comprensión, cada silencio reflexivo, consolidaba la idea de que, aunque la traición había existido, no definiría la relación familiar ni mi lugar dentro de ella. Fue un momento de enseñanza silenciosa para todos, que la valentía tranquila y la evidencia clara pueden restaurar el equilibrio y preservar la dignidad incluso en los conflictos más delicados. Con el tiempo, me permití recuperar mi rutina, esa que antes me ofrecía calma y seguridad, pero que ahora se había transformado en un espacio de reflexión y fortaleza renovada. Pasaba las mañanas en mi jardín, sintiendo la tierra húmeda entre mis dedos y escuchando el canto de los pájaros como un recordatorio de que la vida continúa, aun después de las tormentas más intensas. Mi relación con mi hermano se reconstruyó poco a poco, basada en la honestidad que antes había faltado y en un respeto mutuo que ahora era inquebrantable. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos de tranquilidad sin sentir culpa o miedo. Cada gesto cotidiano se convirtió en una afirmación de que la paz interior es posible incluso después de la traición. Reflexionaba sobre las enseñanzas de mi madre, comprendiendo que proteger mi integridad no era egoísmo, sino una forma de honrar todo lo que ella nos había legado. El valor de enfrentar las dificultades con claridad y dignidad. Mis hijos y sobrinos escuchaban mis historias, absorbiendo las lecciones sobre justicia y valentía silenciosa. Y yo sentía satisfacción al transmitirles que enfrentar los problemas con integridad fortalece tanto el carácter como las relaciones más cercanas. La sensación de paz que ahora impregnaba mi hogar era diferente a la de antes. Era un equilibrio ganado a fuerza de verdad, reflexión y amor responsable. Cada día me recordaba que la herencia más valiosa no era material, sino la claridad de conciencia y la capacidad de mantener la dignidad frente a quienes intentan ocultar la verdad. Mis pasos por la casa, mis conversaciones con la familia, incluso los momentos de silencio, estaban impregnados de una confianza serena que nunca antes había sentido. Comprendí que la justicia no requiere humillación ni venganza. Basta con actuar con inteligencia, evidencia y firmeza para que la verdad se imponga por sí misma. Esa lección se convirtió en una guía para todos los aspectos de mi vida, en el trabajo, en la comunidad, en las relaciones cercanas y en cada decisión que debía tomar. Incluso la traición, cuando se enfrenta con calma y claridad, se transforma en una oportunidad para fortalecer los vínculos y reafirmar el respeto mutuo. El pasado, con sus silencios y engaños, ya no me pesaba. Había aprendido a transformar la decepción en fuerza y la incertidumbre en determinación. Cada gesto, cada palabra, cada acción estaba ahora imbuida de una intención consciente: proteger la verdad, valorar la justicia y preservar la armonía familiar, sin permitir que la mentira ni la traición definieran el rumbo de mi vida. Ahora, desde Voces de la Abuela, les comparto esta experiencia con la esperanza de que cada oyente pueda reflexionar sobre la importancia de la verdad y la integridad. Me pregunto si ustedes, que me escuchan, alguna vez han enfrentado situaciones en las que la traición y la justicia se entrelazan, y cómo habrían reaccionado ante un secreto familiar que parecía ocultar lo que les pertenecía por derecho. La vida nos pone pruebas que parecen injustas, pero también nos da herramientas para enfrentarlas con dignidad y calma. Cada decisión que tomamos, cada acto de valentía silenciosa, nos define más que cualquier posesión material. Así que les pregunto,
¿Qué harían ustedes si descubrieran que alguien cercano les ha ocultado algo importante? Reflexionen, compartan sus experiencias y recuerden siempre que la verdad, aunque a veces dolorosa, es la luz que guía nuestros pasos hacia la paz, el respeto y la fortaleza interior. Después de que todo se aclaró frente a la familia y amigos cercanos, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros, pero también entendí que la herida de la traición no desaparecía de inmediato. Cada mirada hacia mi hermano era un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido, y aunque habíamos reconstruido un canal de comunicación basado en la verdad, la confianza necesitaba tiempo para sanar. Pasaba las mañanas organizando mis papeles y cuidando mi hogar, tratando de llenar el silencio que antes estaba cargado de secretos con aromas de café recién hecho y el sonido calmado del agua hirviendo en la tetera. Cada gesto cotidiano se convirtió en un acto de reafirmación personal. No permitir que el dolor ni la traición definieran mi día a día. Reflexionaba sobre todo lo que había pasado, entendiendo que la justicia no siempre se trata de castigo, sino de restaurar el equilibrio y de honrar la memoria de quienes ya no podían defendernos. Mi madre siempre decía que el respeto y la honestidad son los pilares de la familia, y ahora comprendía que proteger esos valores requería coraje, paciencia y claridad, más que reproches o venganza. Los días pasaban, y con ellos la vida volvía a su ritmo habitual, pero con un matiz diferente. Las conversaciones familiares ya no estaban cargadas de tensiones invisibles. Había un entendimiento tácito de que los secretos habían terminado y que la transparencia debía ser la nueva norma. Mi hermano, aunque aún consciente de sus errores, se mostraba más atento, buscando maneras de recuperar la confianza que había perdido. Yo, por mi parte, aprendí a equilibrar la firmeza con la empatía, entendiendo que todos cometemos errores, pero que enfrentar la verdad es lo que distingue a quienes buscan justicia de quienes solo buscan protegerse a sí mismos. Cada gesto de reconciliación, cada conversación honesta, reforzaba la idea de que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas, siempre que exista voluntad de reparar y comprender. Aprendí a valorar los momentos de calma y a disfrutar de la vida sin la sombra del resentimiento, recordando que la paz interna es tan importante como cualquier derecho material que se pueda reclamar. Además, me dediqué a compartir mi experiencia con mis hijos y sobrinos, transmitiéndoles las lecciones que la situación me había enseñado. Les contaba cómo enfrentar los problemas sin perder la integridad, cómo reconocer la injusticia sin dejar que el odio domine nuestras acciones, y cómo la paciencia y la evidencia pueden ser más poderosas que cualquier grito o confrontación impulsiva. Ver cómo absorbían estas enseñanzas me llenaba de orgullo y esperanza. Sentía que, a través de ellos, las lecciones de mi madre y mis propias experiencias continuarían más allá de mí. La sensación de responsabilidad y de continuidad de valores me daba una paz profunda, sabiendo que mi lucha no había sido en vano. También comprendí que la herencia más valiosa no estaba en los bienes materiales, sino en la claridad de conciencia, en la integridad y en la capacidad de mantener la dignidad frente a la adversidad. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que ocurrió, siento que Voces de la Abuela me ha permitido compartir esta historia de manera que otros puedan aprender de ella. Me pregunto si quienes me escuchan han enfrentado alguna vez secretos familiares o traiciones cercanas y cómo habrían reaccionado. La vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos da herramientas para enfrentarlas con calma, justicia y respeto. Cada acto de honestidad y valentía silenciosa nos define más que cualquier posesión material y nos enseña que la dignidad y la verdad son los pilares que sostienen las relaciones duraderas. Así que los invito a reflexionar. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que alguien cercano les ha ocultado algo importante? La manera en que respondamos marcará no solo nuestra historia, sino también el legado de integridad que dejamos a quienes amamos. La vida después de la tormenta de secretos y revelaciones comenzó a sentirse más ligera, aunque no sin cicatrices. Cada mañana,
Al abrir la puerta de mi jardín y respirar el aroma húmedo de la tierra recién regada, sentía que podía soltar un poco de la tensión que me había acompañado durante semanas. La casa, antes cargada de silencios incómodos y miradas evasivas, ahora respiraba con calma. Mi hermano había aprendido a medir sus palabras y sus gestos, y aunque no podía borrar lo ocurrido, se mostraba más consciente de la importancia de la honestidad. Yo, por mi parte, descubrí la fuerza de mantenerme firme sin recurrir a la venganza, y entendí que la dignidad personal era más valiosa que cualquier herencia material. Cada pequeño gesto diario, preparar el desayuno, escuchar a mis sobrinos, organizar los papeles de mamá, se volvió un acto de reconstrucción emocional, un recordatorio de que la paz se cultiva lentamente, con paciencia y constancia. Incluso los silencios, antes incómodos, ahora eran espacios de reflexión, donde la familia podía aprender a comunicarse sin miedo ni culpa. Con el paso de los días, las conversaciones en la casa comenzaron a llenarse de sinceridad y de un respeto recién descubierto. Los momentos compartidos en la mesa eran más cálidos, aunque cargados de esa delicada conciencia de que la confianza rota requiere tiempo para reconstruirse. Mi hermano se esforzaba por demostrar su arrepentimiento con actos concretos, escuchar sin interrumpir, reconocer sus errores y permitir que yo expresara mis emociones sin juzgar. La esposa de mi hermano también asumió su parte, mostrando con gestos simples que comprendía el peso de sus silencios. Yo aprendí a equilibrar la firmeza con la empatía, recordando que el perdón no significa olvidar, sino aceptar que la verdad ya ha sido revelada y que podemos elegir cómo seguir adelante. Cada día era un pequeño ejercicio de reconciliación y fortalecimiento de los lazos familiares, y sentía que la vida, a pesar de todo, encontraba su camino hacia la armonía. Además, decidí que mi experiencia debía servir de guía para los más jóvenes. Pasaba horas conversando con mis hijos y sobrinos sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en la familia. Les contaba cómo enfrentar la traición sin perder la integridad, cómo buscar la justicia con paciencia y cómo la verdad, aunque dolorosa, es siempre liberadora. Cada pregunta que me hacían, cada mirada curiosa, me recordaba que las lecciones más valiosas no se aprenden de los libros, sino de las experiencias vividas. Sentía un orgullo silencioso al ver cómo comprendían que el respeto mutuo y la claridad de conciencia son tesoros más importantes que cualquier propiedad o dinero heredado. Así, lo que comenzó como una situación dolorosa se transformaba en un aprendizaje compartido, una forma de transmitir a la próxima generación la fuerza de mantener la dignidad incluso en medio de la traición. Hoy, mientras escribo y comparto esta historia en voces de la abuela, reflexiono sobre cómo la verdad, la paciencia y la firmeza pueden transformar incluso los conflictos más profundos. Me pregunto si quienes me escuchan han enfrentado secretos familiares o injusticias cercanas y cómo habrían reaccionado. La vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos brinda herramientas para enfrentarlas con calma, justicia y respeto. Cada acción, cada decisión, cada acto de valentía silenciosa nos define y nos enseña que la integridad y la dignidad son los pilares que sostienen nuestras relaciones y nos permiten reconstruir los lazos que parecen rotos. Así que les pregunto, queridos oyentes, ¿qué harían ustedes si descubrieran que alguien cercano les ha ocultado algo que les pertenece? La manera en que respondamos marcará no solo nuestra historia, sino también el ejemplo que dejamos para quienes amamos. El efecto de la revelación comenzó a sentirse más allá de nuestra familia inmediata. Los vecinos y amigos cercanos, que siempre habían confiado en la armonía que parecía reinar en nuestro hogar, empezaron a acercarse con respeto y curiosidad. Algunos me felicitaban discretamente por la manera en que había manejado la situación, sin recurrir a gritos ni humillaciones, y otros compartían sus propias experiencias de traiciones familiares, reconociendo la dificultad de mantener la calma frente a la injusticia. Sentí una mezcla de alivio y humildad. El hecho de que la verdad se hubiera impuesto con dignidad
no solo restauraba la justicia en mi familia, sino que también enseñaba, silenciosamente, a quienes nos rodeaban. La comunidad parecía comprender que la fuerza no siempre se demuestra con confrontación violenta, sino con la claridad de conciencia y la firmeza tranquila que guía nuestras acciones. Cada mirada de respeto que recibía era un recordatorio de que había actuado correctamente, protegiendo tanto la herencia de mamá como mi integridad emocional y moral. Mi hermano, aunque ahora más consciente de sus errores, enfrentaba las consecuencias sociales de su intento de ocultamiento. Sus amistades y familiares más cercanos comenzaron a mirarlo con cautela, y la incomodidad que antes él parecía ignorar se hizo evidente. Su esposa también tuvo que asumir la carga de la culpabilidad silenciosa, y aunque no hubo gritos ni escándalos públicos, la lección era clara. La mentira, aunque pequeña o estratégica, siempre tiene un precio. Yo observaba todo con serenidad, consciente de que la justicia no debía ser vengativa, sino restauradora. No buscaba humillación ni castigo, solo la verdad y el reconocimiento de lo que correspondía. Esa calma, esa capacidad de mantener la dignidad incluso frente a quienes me habían traicionado, me dio un sentido profundo de empoderamiento. Comprendí que, al manejar la situación con inteligencia, había enseñado una lección aún más valiosa que cualquier documento legal, que la integridad y la verdad prevalecen cuando se actúa con firmeza y respeto. Mientras la comunidad absorbía lentamente la verdad, yo me dediqué a reconstruir la armonía en mi hogar y en mi vida diaria. Cada gesto cotidiano, preparar el desayuno, compartir una taza de café con mi hermano, escuchar a mis sobrinos reír en el jardín, se convirtió en un recordatorio de que la paz se gana con paciencia y coherencia. Aprendí a valorar la confianza que se reconstruye lentamente, apreciando cada mirada sincera, cada palabra honesta, como un acto de renacimiento familiar. La experiencia me enseñó que las heridas, aunque profundas, pueden sanar si se enfrentan con verdad y serenidad, y que la justicia, cuando se busca con inteligencia y calma, tiene un impacto más duradero que cualquier acto impulsivo de venganza. La sensación de alivio crecía con cada día, y aunque el recuerdo de la traición seguía presente, ya no dominaba mis pensamientos ni mis emociones. Hoy, desde Voces de la Abuela, quiero compartir con ustedes esta reflexión. La vida nos enfrenta a secretos y traiciones que parecen insuperables, pero la manera en que respondemos define nuestro carácter y nuestro legado. La verdad, manejada con dignidad y respeto, tiene el poder de restaurar no solo la justicia material, sino también los vínculos humanos y la confianza perdida. Cada acto de firmeza silenciosa, cada decisión consciente de actuar con integridad, marca la diferencia y enseña a quienes nos rodean que la honestidad y el respeto siempre prevalecerán. Les pregunto, queridos oyentes, ¿cómo enfrentarían ustedes a alguien que les ha ocultado algo importante? Reflexionen, compartan sus experiencias y recuerden siempre que la paz, la justicia y la dignidad se construyen con paciencia, verdad y respeto mutuo. Con el paso de las semanas, empecé a sentir cómo la vida volvía a su cauce natural, aunque ahora con una perspectiva más clara y firme. Cada mañana abría las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco entrara y renovara la energía de cada rincón, mientras los aromas del café y del pan tostado llenaban la cocina. La calma que antes parecía imposible se había instalado lentamente, y con ella una sensación de libertad interior. Ya no estaba atrapada entre la traición y la incertidumbre, sino que podía vivir con la certeza de que la verdad había prevalecido. Mi relación con mi hermano se reconstruyó paso a paso. Sus gestos eran ahora conscientes y sinceros, y aunque la confianza llevaba tiempo en restablecerse por completo, sentía que habíamos alcanzado un punto donde el respeto mutuo y la transparencia eran la base de nuestra convivencia. Aprendí que la reconciliación no es inmediata, pero sí posible cuando se actúa con dignidad y se reconoce la importancia de enfrentar los errores con honestidad. Mis hijos y sobrinos se convirtieron en testigos y, a la vez, en participantes de mi proceso de aprendizaje.
Les contaba con detalle cómo había descubierto la verdad, cómo había manejado la situación con calma y evidencia, y cómo la paciencia y la integridad habían sido mis mejores aliados. Cada conversación con ellos era un recordatorio de que las enseñanzas más importantes no siempre vienen de libros ni consejos superficiales, sino de la experiencia vivida y de la capacidad de enfrentar la injusticia con inteligencia emocional. Observaba cómo comprendían que la valentía no siempre se demuestra con confrontaciones fuertes, sino con decisiones conscientes y firmes que protegen la verdad y la dignidad de todos. Me sentía orgullosa de poder transmitir estos valores, conscientes de que, aunque las heridas del pasado no desaparecen de inmediato, la fuerza interior y la integridad nos permiten reconstruirnos y enseñar a otros a hacerlo también. El hogar, ahora más que nunca, se convirtió en un espacio de paz y de respeto. Cada gesto cotidiano, desde escuchar atentamente a un sobrino hasta preparar un desayuno para todos, se llenaba de significado. Era un acto de reconstrucción, de afirmación de que la familia puede superar las sombras del engaño cuando se apuesta por la transparencia y la honestidad. Sentía una satisfacción profunda al ver que el amor familiar podía coexistir con la justicia, y que la experiencia dolorosa había dejado una enseñanza que iba más allá de lo material. La herencia que me correspondía no era solo económica, era la certeza de haber actuado con integridad, de haber defendido mis derechos sin perder la calma, y de haber convertido un conflicto en una oportunidad de crecimiento y reconciliación. Cada día me recordaba que la fortaleza no reside en el poder sobre otros, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo y a los valores que nuestra familia nos inculcó. Ahora, mientras comparto esta historia en voces de la abuela, siento que mi experiencia puede servir de guía para quienes enfrentan secretos familiares y traiciones cercanas. La vida nos pone a prueba, pero la manera en que respondemos define nuestro carácter y nuestro legado. La verdad, manejada con paciencia, respeto y firmeza, tiene el poder de restaurar no solo la justicia material, sino también la armonía y los vínculos humanos. Cada acto de valentía silenciosa y cada decisión consciente de actuar con integridad nos permite reconstruir relaciones y enseñar a otros la importancia de la honestidad. Les pregunto, queridos oyentes, ¿cómo reaccionarían ustedes si descubrieran que alguien cercano les ha ocultado algo que les pertenece por derecho? Reflexionen y compartan sus experiencias, recordando siempre que la paz y la fortaleza se construyen con la verdad y la dignidad. Hoy, mientras cierro este capítulo de mi vida y lo comparto con ustedes en voces de la abuela, siento una mezcla de gratitud y serenidad que no había experimentado antes. La experiencia me enseñó que la traición, aunque dolorosa, puede convertirse en un catalizador de fuerza y claridad si se enfrenta con paciencia y honestidad. Cada gesto de reconciliación con mi hermano, cada palabra compartida con mis hijos y sobrinos, me recordó que la vida no solo se trata de reclamar lo que nos pertenece, sino de proteger la integridad y la dignidad que nos definen como personas. La verdad, aunque a veces tardía y dolorosa, tiene un poder restaurador que el tiempo y la calma consolidan, dejando enseñanzas profundas sobre justicia, respeto y amor familiar. Aprendí que el valor no está en la venganza, sino en mantener la claridad de conciencia y actuar con firmeza, demostrando que se puede enfrentar la injusticia sin perder la ternura ni el respeto hacia quienes amamos. Mirando atrás, comprendo que la herencia que mi madre me dejó iba más allá de propiedades o dinero. Era la guía silenciosa para actuar con integridad, justicia y firmeza. Gracias a esa guía pude proteger lo que me pertenecía y, al mismo tiempo, restaurar relaciones dañadas sin recurrir a humillaciones ni rencores innecesarios. La paz que siento ahora no proviene solo de la resolución material del conflicto, sino del reconocimiento de que actuar con honestidad y calma transforma no solo nuestro entorno, sino también nuestra fuerza interior. Los silencios, las miradas y los gestos cotidianos ahora tienen un significado renovado. Cada uno es un recordatorio de que la dignidad se construye con acciones conscientes
y que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Al compartir esta historia con ustedes, queridos oyentes, mi intención es que puedan reflexionar sobre sus propias experiencias y cómo enfrentan los secretos o injusticias en sus vidas. La vida nos pone pruebas difíciles, pero la manera en que respondemos define nuestro carácter y nos permite dejar un legado de fortaleza y claridad. Cada decisión de actuar con integridad, cada momento de paciencia y cada acto de valentía silenciosa nos ayuda a construir relaciones más sólidas y justas. Aunque los desafíos puedan parecer insuperables, la verdad y la dignidad siempre prevalecen si las defendemos con calma y firmeza, sin perder la ternura ni la empatía hacia los demás. Así que, queridos amigos de Voces de la Abuela, les pregunto, ¿qué harían ustedes si descubrieran que alguien cercano les ha ocultado algo que les pertenece por derecho? ¿Podrían enfrentar la traición con calma, justicia y respeto, como lo hice yo? Reflexionen, compartan sus experiencias en los comentarios y recuerden siempre que la fuerza verdadera no se mide por la venganza, sino por la capacidad de mantenerse fiel a la verdad y a los valores que nos guían, reconstruyendo la paz y la armonía en nuestras vidas y en nuestras familias.